chicos, es el momento de aprender un poco sobre la palabra de Dios. Y hoy quiero contarles junto con mi hermana Grisel una historia muy especial que estoy seguro que ustedes conocen y pueden ir narrándola junto conmigo. Y quiero que poco a poco vayamos avanzando en esta historia. Quiero que escuchen, quiero que pongan atención. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, Dios creó a dos personas, una llamada Adán y la otra llamada Eva. Muy bien. ¿Y saben algo, chicos? Dios los puso en un lugar muy precioso llamado Jardín del Edén. Y Él les dijo: pueden tomar y comer cualquier cosa que esté acá, excepto una. Y es un fruto que solamente yo puedo tener acceso a él. Y ustedes no pueden tener acceso a esa fruta. No la pueden comer ni la pueden tomar. Y ellos dijeron: muy bien, Señor, está bien. ¿Y saben algo? Un día apareció una serpiente que abordó a Eva y le dijo: Eva, ¿por qué no comen del fruto que Dios les prohibió? ¿Por qué no comen de ese fruto prohibido? Dios lo que no quiere es que ustedes sean tan grandes como Él. ¿Y saben algo? Esa serpiente engañó a Eva. Y tanto Adán como Eva comieron del fruto prohibido. ¿Y saben algo, chicos? Cuando Dios se dio cuenta de que ellos habían comido del fruto prohibido, se llenó de enojo y se enojó con ellos y les preguntó: ¿dónde están? Porque ellos se habían escondido. Y él le dijo: Señor, estoy escondido porque estoy desnudo. ¿Y saben algo, chicos? Dios se molestó porque ellos no habían hecho caso, pero se molestó por una cosa en específico, y es que hay algo llamado pecado, que fue lo que entró ese día a la humanidad. ¿Y saben algo? El pecado es algo apestoso. Huele mal el pecado. ¿Y saben algo? Y lo más importante, el pecado nos aleja de Dios. Díganlo conmigo: el pecado nos aleja de Dios. ¿Y saben algo, chicos? Adán y Eva cometieron pecado porque no obedecieron a Dios. ¿Y qué hace el pecado? Nos aleja. Entonces Dios los sacó del lugar en el que estaban y los envió a trabajar, a tener un poco del sufrimiento que no tenían obedeciendo a Dios. Pero no todo es malo, chicos. ¿Saben algo? Dios te ama a ti y me ama a mí. Y aunque cometamos pecado, un día Él decidió hacer algo, y es enviar a su Hijo Jesús a esta tierra. ¿Y saben algo? Jesús nació en un pesebre. Yo estoy seguro que lo saben. Su madre es María y su padre es José. Y Dios envió a Jesús con un propósito. Digan esa palabra, chicos, quiero escucharla: propósito. ¿Y saben cuál es el propósito de Jesús? Que tus pecados ya no sean negros, sino que sean blancos. Y Jesús vino a esta tierra y creció y llegó a una edad, chicos, en la cual se tuvo que cumplir su propósito. ¿Y sabes algo? Todos se preguntarán, y a mí me han hecho preguntas: hermano Julio, ¿por qué Jesús murió en una cruz? Todos tienen esa interrogante, esa pregunta de ¿por qué Jesús murió en la cruz? ¿Y saben algo? Morir en la cruz era el objetivo por el cual Jesús vino a esta tierra. Y chicos, ¿cuál fue o por qué fue que Jesús murió? Hace mucho tiempo, cuando una persona cometía pecado, para poder pedir perdón a Dios, ¿saben qué hacían? Ellos hacían un sacrificio. Ellos tomaban a una oveja o un corderito y lo sacrificaban para poder pedir perdón por sus pecados. Por eso la Biblia dice que Jesús es el cordero inmolado, porque así como antes una oveja, un cordero, un corderito era quien pagaba por nuestros pecados, Jesús vino a pagar por nuestros pecados como el cordero inmolado, el último cordero sacrificado. ¿Y saben algo, chicos? Jesús murió en una cruz. Jesús fue ese cordero.
el cual vino desde el cielo con el único objetivo de poder pagar por tus pecados y mis pecados. ¿Y saben algo, chicos? Aunque antes cometieran errores como Adán y Eva, Jesús vino a quitar todos esos pecados, a quitar todo eso sucio y apestoso por la salvación que hoy tenemos. Y chicos, ¿saben algo? Queremos contarles una última historia para que ustedes comprendan lo importante que es el sacrificio de Jesús por nosotros y por nuestros pecados. Así es, chicos, y la siguiente historia tiene más que ver, se relaciona más contigo, conmigo, con todos. Es más significativa y la podemos entender tal vez de una manera más clara. Así que necesito que me pongan mucha atención. Había una vez un niño que era muy especial. Él era muy alegre, era dinámico, le gustaba mucho jugar con sus amigos, le gustaba jugar la pelota, todo eso. Era muy especial, lleno de energías. Pero sobre todo, a él le encantaba estar en comunicación con Dios. Era su mejor amigo. Se arrodillaba a la par de su cama y oraba. Y él sentía que Jesús le estaba escuchando y él podía hablar con él, como cuando tú hablas con tu mejor amigo. Así hablaba Jorgito con Jesús. Jesús era su mejor amigo. Pero de repente algo cambió en todo el mundo. Una situación que nadie se esperaba. Entonces algo vino a revolucionar todo y de repente Jorgito ya no podía asistir a la iglesia porque las puertas estaban cerradas, porque no era permitido. Entonces Jorgito dijo, no puede ser, y ahora que yo no voy a ir a la iglesia, ¿cómo voy a hacer para estarme comunicando con Dios? Y a mí me gustaba ir a la iglesia infantil, me gustaba ir a la escuela dominical, y ahora ¿cómo voy a hacer? Entonces Jorgito de repente se empezó a sentar en el sofá y cuando prendía había las noticias. Y él las miraba, y cada vez que miraba las noticias y miraba todas estas crisis y todo, Jorgito, en vez de estar orando a la par de su cama, se llenaba de miedo. Y Jorgito empezó a dejar de orar por estar viendo las noticias en la televisión. Y Jorgito empezó a hacer cosas que tal vez ya no le agradaban a Dios. ¿Saben? Cada vez que nosotros cometemos algo que no le agrada a Dios, se llama pecado. Y el pecado nos aleja de Dios, como mencionábamos antes. Y cada vez que nosotros nos alejamos de Dios por causa de este pecado, crece una pequeña pared de ladrillo que no nos damos cuenta, pero va creciendo y creciendo y nos aparta de la conexión con Jesús. Entonces Jorgito prendía la televisión y ya no oraba y esa pared crecía un poquito. Entonces Jorgito también, en vez de ayunar como lo hacía antes, ahora comía mucho helado, comía muchas golosinas, porque como estaba encerrado y le daba mucha ansiedad, comía demasiado y ya no ayunaba como lo hacía antes. Y esa pared crecía un poquito más. Jorgito, en vez de leer la palabra, se ponía a jugar ahí con el Play, se ponía a chatear con sus amigos y esa pared crecía un poquito más. Esa pared lo estaba alejando, lo interrumpía de la comunicación con Dios. Y Jorgito un día dijo, me siento vacío, yo necesito hablar con mi mejor amigo. Y cuando él quiso hablar con Jesús, su mejor amigo, se dio cuenta que ya no lo escuchaba, que él sentía que él ya no podía hablar con él, porque había una pared muy dura y muy fuerte que los interrumpía esa conexión que antes tenían. Pero la historia no puede terminar mal. Siempre tiene que haber alguna solución y ustedes también pueden ser los superhéroes de esta historia. ¿Saben cómo podemos derribar o romper o destruir ese muro que muchas veces nos aleja de Jesús? Cuando tú estás lejos de Jesús, lo mejor que tienes que hacer es acercarte a Él y sentir su presencia. ¿Cómo lo puedes hacer? Orando. Apaga las noticias, no incrementes tu miedo, incrementa tu fe.
Entonces, cuando tú oras, la pared se va destruyendo un poquito. También lo puedes hacer leyendo la Biblia. Apaga tu celular un ratito, no mientras estés viendo la transmisión. Luego, apaga tu celular un ratito, agarra la palabra y lee un capítulo diario, 2 capítulos, lo que tú puedas hacerlo. Que seas pequeño no quiere decir que no puedas. Si no puedes leer, dile a papi o a mami que te lean un capítulo. Y cuando hagas eso, esa pared va a romperse un poquito más. También puedes hacerlo ayunando. Si tú no estás acostumbrado, pregúntale a alguien, a tu mami, a tu papi o a algún hermano de confianza, ¿cómo puedes ayunar para poder sentir esa presencia, para poder estar cerca de Dios? Y sabes, esa pared se va a romper aún más. Si tú tienes esa conexión con Dios y tú estás orando, leyendo la Biblia, ayunando, cantando alabanzas, así como las chicas de coreografía en un rato, esa pared va a estar bien destruida por completo. Y vas a poder estar de nuevo cerca de Dios, en esa conexión. Ya no va a haber nada que te interrumpa entre Jesús y tú. Chicos, ya no podemos estar con ese muro arriba. Necesitamos hacer cosas aún en nuestras casas que nos conecten con Dios. El no venir al templo, no venir a la iglesia infantil, a todos los servicios de niños, que no te alejen de Dios. Aún así puedes estar tú cerca de Él. Ponte a ver transmisiones, ponte a ver prédicas, ponte a cantar alabanzas, ahí en tu cuarto haz las coreografías, pero sobre todo no te apartes de Jesús. Jorgito, ¿cómo te sientes ahora que ya pudiste romper esa pared, esa cosa que te dividía, que te separaba de Jesús? ¿Cómo estás ahora que ya lo pudiste lograr? Hermana Grisel, esta pared no solo es una pared que me separaba a mí de Jesús, sino que puede ser una pared que te separe a ti de Jesús. Y no solo a ti, sino también a tu familia. En esta preciosa oportunidad queremos hacer algo. Queremos que tú, nene, tomes a tu papito, a tus hermanitos y puedas tomarlo y abrazarlo. Porque en esta oportunidad vamos a pedirle a Dios que sea Él que destruya esa pared que nos ha estado dividiendo y separando de Él en esta situación que estamos viviendo. Quiero que todos ustedes, familia, se tomen del brazo, se abracen y repitan juntos con nosotros esta oración. Cierren sus ojos, no tengan ninguno de ustedes los ojos abiertos. Y quiero que repitan esta oración. Padre nuestro, te doy gracias por la oportunidad de estar con mi familia en esta preciosa oportunidad. Muchas gracias, porque aunque estamos en casa encerrados, aún podemos adorarte. Porque aunque no puedo ir a iglesia infantil, yo puedo orarte desde mi casa. Hoy te pido que botes esa pared que me ha estado separando de ti y de tu amor. Ayuda a mi mamá, ayuda a mi papá, guárdalos de todo mal cuando salen a la calle. Y te pido que me ayudes a seguir orando, que me ayudes a leer tu palabra, que me ayudes a escuchar cantitos que te agradan. En el nombre de Jesús te lo pido. Te amo. Amén y amén. Chicos, padres, estamos en una situación en la que no podemos venir a la iglesia, pero recuerda que tú eres la iglesia, que tu casa también es la iglesia, y tú puedes junto con tu familia servirle y adorarle. Te saludamos de parte de Iglesia Infantil y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios te bendiga.